Bueno, arratsaldeon guztioi, ongi etorri Donostiako. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la edición 68 y a esta rueda de prensa. Hoy vamos a hablar sobre la película Patria y con eso tenemos a su equipo, parte de su equipo con nosotros. Actrices Ane Gavarain y Elena Irureta, así como al productor Miguel Salvat y al creador, director y guionista Aitor Gabilondo. Tenemos también la suerte de que en las primeras filas contamos con otra parte del equipo técnico y artístico de la serie. Actores como José Ramón Sodoiz, Mikel Lascurain, Eneko Sagardoy, Susana Baitúa, Loreto Mauleón, Íñigo Arambarri, Iñaki González y el compositor Fernando Velázquez, ¿vale? Os pido también un fuerte aplauso para todos ellos, ¿vale? Vale, vamos a empezar con la rueda de prensa. Podéis levantar la mano aquellos que tengáis preguntas para hacer. Quería abrirla yo diciendo que justo ayer estaba leyendo una entrevista a Aitor Gabilondo en el que decía muy acertadamente que la serie se llama Patria, pero que también podría llamarse Matria, ¿no? Y es un concepto que me gustó bastante, porque una vez que has visto los 8 episodios es bastante evidente que podría ser así. Entonces quería preguntar tanto a Aitor como a Ane y a Elena un poco cómo se han acercado a estos personajes que al final recogen esta idea del matriarcado vasco. Y también esta cosa de que al final, por lo que tengo entendido, Ane y Elena llevan trabajando juntas pues desde los tiempos de décadas. Vieta Bat, Yaunda Llave y todas Desde estas hace cosas. más de También 30 años. Sí, también Dejémoslo con, ahí, más de 30. Más de 30. con José Ramón y con otra gente. Sí, con los mismos. Entonces, ¿cómo habéis llevado a actuar en algo que tiene un tono tan distinto, no? De nuestro registro habitual, quieres decir, ¿no? Bueno, de otros registros igual más populares que habíamos visto. Sí, es verdad que tanto a Elena como a mí se nos asocia más con la comedia. Hemos hecho mucha telecomedia y bueno, es verdad que estamos como muy pegadas a ese registro, pero bueno, yo creo que hemos disfrutado muchísimo con este trabajo y la verdad que ha sido una oportunidad, vamos, maravillosa que nos la ha dado Aitor y que estamos muy, muy, muy agradecidas y la verdad que hemos disfrutado muchísimo. Yo creo que, ¿no, Elena? Yo creo que las dos hemos disfrutado muchísimo trabajando en este registro dramático. Hemos tenido una ayuda enorme de los directores de Félix Vizcarret y de Óscar Pedraza y del propio Aitor Gabilondo y bueno, y todo la verdad que nos envolvía todo de una manera, vamos, o sea, tanto la caracterización, toda la fotografía, todo era a favor, ¿no? Entonces, todo eso ya te ponía ya como muy en personaje, digamos, ¿no? Ayudaba mucho y luego, pues bueno, pues somos vascas, tenemos una edad, hemos vivido mucho y bueno, pues Patria es algo cercano también, ¿no? Conocemos, son cercanos los personajes, las situaciones, se nos es familiar, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre es más fácil, bueno, no sé si es más fácil o no, pero bueno, en cualquier caso, pues es algo que lo llevas ahí, ¿no? Un poco en el ADN vital, ¿no? No sé, qué tonterías estoy. No, es así, es así. Yo también, es que lo ha dicho todo ella, lo que iba a decir yo. O sea que, nada, de verdad que son... que nos ha hecho un regalo tremendo en darnos estos personajes que tienen tanto registro para poder trabajarlo. Y encima íbamos con todo hecho. O sea, por ellos, quiero decir. Cuando hemos entrado nosotros ya estaba todo. Estaba la caracterización, estaba el personaje bien escrito, bien descrito. Bien, hemos podido hacer ensayos, hemos podido hablar con Aitor hasta llegar a un punto en el que estábamos todos de acuerdo en que es así, no, sin pasarnos de ahí, para abajo, para abajo, para abajo, porque tendemos las dos un poco a chiribitonear, ¿no? Un poco. Entonces, nada, la verdad es que yo muchas veces, cuando estábamos en maquillaje ya terminaban de hacer el trabajo y dices, bueno, ya está hecho, ahora queda decir lo que nos queda, ¿no? Porque el personaje ya estaba, ¿sabes? El 70% hecho, dices. Entonces, a mí este trabajo, yo siempre digo que se me ha hecho incluso más fácil, porque casi no tenías que hacer gran cosa, ¿eh? Era meterte en la historia y hacer lo que tenías que hacer. Ya sabías lo que tenías que hacer. Y salía. Y cobrando. ¿Sí? ¿Y ¿Y qué? Cobrando. Y cobrando.
Pues, ¿Qué más se puede pedir? Es un lujo. Y luego también hemos tenido mucho como sentido de equipo también, ¿no? De Mucho. trabajar muy a gusto unos con otros, ¿no? Que a veces, mira, mirar al compañero y ya te estaba facilitando mucho el trabajo, ¿no? Yo creo que eso lo hemos tenido muy presente, ¿no? Estar trabajando de verdad, ¿no? O sea, Sí. y con las tripas. Ahí. Sí, es verdad. Hemos trabajado con mucho amor y con mucho dolor y con mucha tripa, con mucho corazón. Y bueno. Sí, dándolo todo. vale. Como siempre, la verdad, siempre lo damos todo. Lo que pasa es que el resultado a veces no lo es todo. Bueno, aquí desde luego se nota mucho. Voy a pasar a las preguntas para que seguro que hay un montón. Empezamos por allí. Muchas gracias, Marc Duque de la Radio Alemana. Justamente esto me interesa. ¿Es más fácil actuar, entrar en estos caracteres como vascos o lo hace más difícil? Porque lo habéis vivido este tiempo y pienso que cada una de vosotros de una manera diferente. Me interesa un poco cómo ha sido para vosotros esta experiencia. Muy enriquecedora. En mi caso, mucho. Has vivido, sí, pero no te has mojado tanto hasta que lo ves así de claro, tienes que hacer eso. Y te ves en unas situaciones en las que no te has visto o has pasado un poco por encima, porque claro, todo lo que ha sido durante 40 años está resumido en unas escenas, entonces no sé, te zambulles en una situación que igual no la has vivido tú, pero igual la conoces, porque has vivido esas manifestaciones, pero siempre has huido y no te has visto ahí dentro, ¿no? Y sí, para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora como persona. Sí, para mí también, y luego que yo creo que para todos. Y te remueve, ¿no? Te remueve muchas cosas. Yo he tenido momentos de, pues, lo que decía Elena, ¿no? De regresiones, ¿no? De pronto en una secuencia de una manifestación que se quemaban autobuses y dices, Dios mío, ¿no? O sea, y está ahí tan en tu memoria, tan... Sí, para mí también ha sido muy enriquecedor y a mí me ha removido mucho, porque es verdad que también haces un trabajo de inmersión, ¿no? De meterte ahí hasta el cuello, ¿no? Y de tirarte al barro y de... Bueno... Perdón. Buenas tardes. Yo quería preguntar al señor Aitor Gabilondo y al resto, ¿qué sensaciones tienen ustedes después del pase al público por primera vez ayer? Y luego el otro día Fernando Aramburu dijo en un artículo que su libro Patria él sabía que nacía con enemigos. Yo quería saber si ustedes tienen la certeza de que la serie Patria también nace con enemigos. Hola, muchas gracias. Yo no lo había pensado nunca, no había escuchado eso. Yo creo que es una historia de ficción que recuerda situaciones reales, pero es una historia de ficción. No sé si tiene enemigos, pero en cualquier caso, si abre debate, si abre opiniones, si genera controversia, me parece que ya es mucho para una serie de televisión y creo que es sano siempre eso. La verdad es que yo no lo vi, entré al final del pase porque era muy intenso y bueno, lo que he escuchado es que ha gustado, pero bueno, de momento es poco público, veremos más adelante cómo se encaja. Estamos contentos del recibimiento de momento. Pero perdona que te interrumpa, Aitor, para contestar un poco más directamente, yo creo que fue un éxito total. Que se enseñaron los 8 episodios, que nosotros siempre decimos que Patria es una serie valiente, pero más valientes los que estaban sentados ahí ayer, porque acabó a la 1, más o menos, hubo una pausa porque todo seguido era imposible. Yo creía que se iría todo el mundo y se quedó ahí todo el mundo. Yo creo que fue espectacular.
Eso quería decir, sí. John Hopewell, de Variety. En primer lugar, felicidades por la recepción de Patria. Creo que el primer gran éxito de este festival de cine ha sido una serie de televisión. Y felicidades. Mi pregunta es, ayer en la película de Woody Allen, él se mofó gentilmente de un director de cine francés que quería que su próxima película crease la paz en el Medio Oriente. Sin embargo, en esta situación de la serie, ¿ustedes creen que puede por lo menos avanzar o contribuir de una manera a que haya más reconciliación en el País Vasco? Ojalá. Yo pienso, me dedico a contar historias y yo creo y estoy muy convencido de eso desde siempre, no solo por esta serie, que contar unos a otros historias es sanador, nos obliga de alguna manera a posicionarnos, a ver las cosas desde otro lugar. Creo que esto ocurre en esta serie también y eso es bueno. Se rompen esas fronteras, esos prejuicios, más en esta historia donde el dolor ha atrincherado, había posiciones ya muy firmes de muchos años. Lo sé porque me ha pasado a mí mismo a la hora de enfrentarme a esta historia, a contarla desde muchos sitios, a intentar entender el dolor y la perspectiva de personajes distintos. Lo que más me interesó fue que había 9 personajes que vivían una misma realidad de muchas maneras y que además el paso del tiempo también iba cambiando a ellos. Eso es lo que me parece interesante. Que una serie de televisión permita matizar, pues no sé, es un regalo, no lo sé, vamos a ver, pero es una ambición un poco desmedida pretender que una serie de televisión remueva después de tantos años nada, pero si le toca a una persona a otra persona, si por lo menos sirve para ver el sufrimiento de los demás, comprenderlo, creo que ya es un avance. También me gustaría que esta serie de televisión animara también a seguir contando más relatos, más historias, desde más ángulos, desde otros lugares, que enriquezcan un relato colectivo, amplio, plural, que es de lo que se trata, en mi opinión. Hola, sí. A mí me gustaría insistir un momento de usted espera o desea que esta serie pueda animar a que se cuenten más historias sobre esto. Realmente hace falta, ¿hasta qué punto hay tal vez una amnesia colectiva en la sociedad vasca para no hablar del tema que pasó? Y hasta qué punto, por ejemplo, los jóvenes hoy en día realmente saben qué es ETA y qué ha pasado. Pertenezco a esta sociedad como todos los que hemos hecho y no me siento cómodo criticando a esta sociedad. No es amnesia, es dolor. Es difícil enfrentarte a todo esto. Son muchos años de dificultades para hablar. Había un pacto de convivencia durante muchos años en las cuadrillas, en las familias, en los trabajos, para intentar evitar ciertos temas. Y ahora ya se puede empezar a hablar y lo que me parece interesante es que se puede empezar a hablar y se puede empezar a matizar sin que automáticamente, por decir cualquier cosa, ya te posicionaban. Esto es lo que me parece interesante. Pero es una serie de televisión y lanza preguntas, no respuestas. Después de 3 años haciendo esta serie, sigo teniendo muchas preguntas y creo que es eso, es ficción.
Lo importante es poder hablar, no tener razón. Buenas tardes. Dos preguntas para Aitor. Me gustaría que hablase un poco sobre el proceso de adaptación de la novela de Fernando y después que hablase un poco sobre la importancia de trabajo con HBO para realizar un proyecto como ese. Gracias. Bueno, el proceso de adaptación ha sido largo, de varias fases. Primero, la escritura de los guiones, que fue la parte más cómoda porque estaba solo. Con los de HBO no había que hablar con tanta gente y después ponerlo levantar el proyecto. Fue la parte más intensa porque entran más personas a hablar, a trabajar. Tuve la suerte de tener el apoyo constante de HBO y los directores Félix Vizcarret y Óscar Pedraza, a los que intenté transmitir lo que pretendíamos hacer, y ellos a su vez a los demás departamentos, actores. Y ha sido un proceso muy intenso que, como han dicho ellas, remueve, toca, pero siempre pensé que lo que había que hacer era contar la historia lo más honestamente posible. Y el trabajo de HBO, pues con HBO ha sido grato. No nos conocíamos, nos hemos ido conociendo sobre la marcha. Creo que han sido muy honestos conmigo, han tenido tiempo, conmigo y con todos los demás. Nos han dado tiempo, nos han dado medios, nos han respetado lo que pretendíamos hacer, y creo que esa es una de las claves también por las que estamos satisfechos con el resultado. No sé si Miguel quiere añadir alguna cosa más desde su punto de vista. Bueno, a ver, mi papel no es más que el de catalizador o el de pegamento entre HBO y el equipo de Patria y la visión de Aitor. Y nuestro trabajo ha consistido en apoyar en todo momento las decisiones de Aitor. En HBO tenemos un mandato muy concreto en cuanto a la producción original. Patria es uno de los elementos, un elemento muy importante en ese mandato, y sabemos que es un tema delicado, es un tema serio, es un tema complicado tratado desde un punto de vista inédito en la audiovisual hasta hoy. Ese es el motivo por el cual a HBO le interesó esta historia, y a mí concretamente en conversaciones con Aitor. Lo que hemos intentado para tratar esto y para respetar la visión de Aitor ha sido reducir el nivel de frivolidad al máximo. Es decir, todas las decisiones creativas que Aitor y su equipo han tomado, nosotros las hemos apoyado porque las hemos entendido y las hemos compartido. Es decir, la elección del elenco de actores que están aquí, todos los actores principales de la serie, el hecho de que sean vascos, la elección del compositor de la música original de la serie, la elección de la luz o del vestuario, de que los actores sean los mismos en dos líneas temporales muy separadas por los años. Todo esto son decisiones muy meditadas, que creo que todas son piezas de un puzzle muy grande que encajan muy bien, en mi opinión. Por supuesto, soy completamente subjetivo en esta opinión, pero creo que, y todo el mundo va a tener una opinión, y cada una de estas opiniones serán subjetivas, pero creo yo que van a ser mayoritariamente a favor de la serie. Las series, desde el punto de vista estadístico, la mayoría fracasan. Son cosas que se disuelven muy rápidamente en el tiempo. Y yo creo que Patria va a ser una de las excepciones que van a generar esta conversación. Aitor acaba de decir que lo importante no es tener razón, sino poder hablar, y creo que Patria sí va a contribuir a ese proceso. Y yo, más allá del valor del mundo del entretenimiento, que sí es algo frecuentemente frívolo en nuestras conversaciones, más allá de eso, creo que Patria tiene un valor completamente indudable. Aktoreentzako galdera,
Una pregunta para los actores. ¿Hasta qué punto pensáis que puede cambiar la ficción, la realidad en este caso? Porque en la serie retrocede muchas décadas a unos sucesos y unas décadas más tarde las nuevas generaciones, los que no han conocido el conflicto, recogerán esa historia a través de la ficción. Por tanto, también es un ejercicio de memoria, ¿no? ¿Qué visión tienen en torno a ello? Bueno, si es así, pues será enriquecedor, por supuesto. Luego, bueno, esta historia está contada y después se contarán unas nuevas historias sobre este conflicto y siempre será enriquecedor, por supuesto, en mi opinión. No sé, yo por lo menos así lo considero. Sí, yo también, es un punto de vista, por supuesto, el de Aitor, eso es. También en este caso el de Fernando Aramburu, por supuesto, y también luego viene la visión de Aitor. Y a partir de aquí va a haber más historias sobre este tema y esperemos que eso sea así y se hablará. Por ejemplo, ayer al salir, bueno, se lo he comentado a Aitor, una mujer se me acercó y me dijo: esto deberíais enseñarlo en las escuelas. Bueno, era la opinión de esta señora que se me acercó, porque la gente joven no sabe lo que ha ocurrido. Y bueno, tiene ahí a ETA, pero no saben lo que es. Pero no solamente esto, sino que otros puntos de vista también tendrían que estar ahí también. Es decir, no se puede pasar la hoja como si nada hubiera ocurrido. Tienen que saber lo que ha sucedido en este país. Y yo así lo considero. Sí, tenemos la posibilidad de contar la historia y, por supuesto, tenemos libertad también para decirlo. Y las visiones son diversas y seguro que todas son interesantes, ¿cómo no? Aitor, bueno, ¿qué opinión tiene o cómo le ha podido llegar a afectar el hecho de las publicaciones de esta semana sobre las supuestas similitudes entre el libro de Fernando con la biografía de Iñaki Recarte? ¿A afectarme a mí? En nada, realmente. Yo leí el otro libro también hace tiempo, no sé cuándo, y no lo sé. La verdad es que no tengo opinión sobre eso, no me corresponde, la verdad. No sé exactamente cómo era la situación, pero ha cambiado todo el coronavirus. Además, él no vive aquí, vive en Alemania, así que, pero no sé exactamente cuál era el plan ni si era este, no lo sé. Disculpe preguntar de nuevo, pero o que me ha impresionado mucho en la realización fue el realismo con que la historia es contada. ¿Podría hablar un poco sobre esto? Porque creo que en los últimos años tenemos, sobre todo en el cine, la idea de que cuanto más documental, mejor es una obra de arte, o que creo que es muy peligroso. Cuando empezaste la rueda de prensa, hablaste que esa es una obra de ficción que se basa en hechos reales. Y creo que eso está muy visible en la pantalla. ¿Puede hablar un poco sobre eso, sobre ese realismo que no necesariamente tiene que ser documental, sí, pero es real? Yo creo que es una situación muy cercana todavía y hay un recuerdo emocional muy fuerte en todos nosotros y hay muchas imágenes, hemos visto muchas imágenes en televisión sobre esta historia. Y entonces era muy importante para mí que la impresión de realidad fuera muy fuerte y ese fue un criterio desde el principio que lo hemos intentado aplicar en todo, no solo en la fotografía, en los escenarios también, en los actores, en las interpretaciones, para que tuviera esa sensación pseudo documental, aunque evidentemente es una ficción y se nota y no hay lugar a dudas porque todos los personajes son inventados, ¿no? Y son de ficción. Pero sí necesitamos esa impresión de verdad que creo que ayuda al relato, a narrarse con más determinación. Hola, buenas. Yo tenía una pregunta tanto para Aitor como para las dos actrices sobre cuál ha sido la parte de la historia de Patria
que más han querido que quedase bien representada de toda la historia en general? ¿Yo primero? Sí, Aitor. Sí. Para mí, sin duda, hay muchas historias, son sobre todo 9 personajes, hay muchas historias cruzadas, pero a mí la que más me interesó desde el principio y hasta el final, y aún hoy, es el viaje que 2 mujeres normales, corrientes, 2 personas sin formación, 2 amas de casa, hacen un viaje hacia un acercamiento muy tímido de sus posiciones, desde un dolor muy absoluto, cada una el suyo, y ese viaje hacia la luz después de tanto sufrimiento era lo que me interesaba a mí. Y para que ese abrazo de hierro que se dan, ese abrazo que se dan al final tuviera sentido, era importante que se entendiera el viaje que habían hecho tanto ellas como sus familias. Eso es lo que a mí más me interesó, sin ninguna duda. No sé, a mí como actriz lo que me preocupaba era que, no sé, el personaje de Miren fuera un personaje, pues no sé, llevado al estereotipo, una bruja, una mala, una... Y bueno, lo que me preocupaba era no dotar a ese personaje de humanidad, ¿no? Que el personaje no tuviera dimensión humana, eso me preocupaba y eso es en lo que casi obsesivamente trabajaba, ¿no? En que el personaje tuviera eso, que fuera de carne y hueso, que fuera un personaje persona, ¿no? Que entendiéramos su amargura, su dolor, su torpeza, por qué hace y dice lo que hace, yo qué sé. Sí, en mi caso también es que como teníamos 2 edades distintas, 2 caracterizaciones distintas y tal, tampoco ha sido primero de joven y luego de mayor, sí, bueno, de joven. un poco más joven, pero bueno, ese salto igual se daba de un día para otro y al día siguiente eras 30 años más joven y tal. Entonces, tenías que colocarte, a ver qué camino recorrido en este tiempo, en 30 años, hay para colocarte, ¿no? Es que es todo, no es solamente el físico, también el emocional, cómo está esta mujer anímicamente, ¿no? Termina siendo tan depresiva, tan metida en sí misma, que ya no interesa nada del mundo más que ella misma y solo quiere que le pidan perdón por lo que le han hecho. Entonces, igual ese salto, pero lo que he dicho antes, estaba tan trabajado antes y tan apoyados hemos estado en ese aspecto de que tenías tan claro lo que cada escena, pues al final no ha sido tan difícil como parecía al principio, o esos monólogos que hablan en alto, con una en el cementerio sola y la otra con San Ignacio, ¿no? Que dices, esto... parece como que chirría, ¿no? Cuando lees en el libro y te dices, pero esto, ¿habrá que hacerlo así? ¿O pondrán una voz en off como que lo estoy pensando? Y dices, no, lo hablas y dices, que esto quién se lo cree, ¿no? Pero bueno, primero lo tienes que creer tú. Y entonces ese proceso que dices, pues sí, mira, acompañaba todo. Porque llegas al cementerio y para cuando llegas ya estás empapada de arriba abajo, tienes las zapatillas ya que las arrastras. Y ya cuando te encuentras cuando has llegado allí y te siguen echando agua, la carta que llevabas ya se ha deshecho con el agua. Y ahí dices, venga, que tengo ganas ya de hablar, que son demasiadas cosas, que tengo que contar esto. Y entonces te lo crees tú mismo. Y entonces dices, no me parece tan raro que hable sola. Porque luego te acuerdas que yo también hablo con la radio. Por ejemplo, cuando mando callar, que digo, cállate ya. No les queda pesado, que eres un pesado y quito la radio, ¿no? Entonces digo, uy, pues un poquito más largo. Y al final me digo, pues sí, al final no es tanto, no es tan raro. Y ella que hable con San Ignacio, pues... Claro, es pura supervivencia ya lo de estas mujeres, ¿no? Claro. Que no van al psicólogo, pues hablan con... Cada una con lo suyo. Se ahorran el psicólogo. Vale, vamos a ir terminando, pero hay tiempo para un par de preguntas más. Bueno, enhorabuena de verdad por el proyecto. Yo quería preguntar, por un lado, Aitor,
¿Cómo ha sido ese proceso de casting? Si ha sido largo, complicado, si había nombres que teníais como muy claros, porque hay que decir que no hay un pero, están todos fabulosos y me sorprende que cuadre todo tan bien. Y luego, por otra parte, si hicisteis algún tipo de preparación conjunta de todo el reparto antes de empezar este rodaje, que presupongo que habrá sido emocionalmente intenso para todos. Si hubo algún tipo de ensayo o de, pues eso, de preparación conjunta de todo el reparto conjunto. Gracias. Sí, bueno, yo el casting inmediatamente que leí pensé en ellas dos, sin ninguna duda. No tuve dudas desde esto. Lo que tenía que saber es si querían hacerlo. Al final sí dijeron. Y lo que necesitábamos era un casting muy... En fin, yo no quería que los personajes construyeran una señora vasca. Ellas ya vienen construidas de casa, ya reconocen perfectamente estos personajes, entienden. Me resultaba casi imposible de imaginar a alguien que no fuera vasco, que hablara con este deje, con este tono, con este cariño áspero con el que hablan a todo el mundo. Da igual que sea el gato, la tumba, San Ignacio, en fin, a quien sea. Y inmediatamente pensé en ellas. Luego se hizo un casting y como a todos los conozco, de chaval les veía, no, la tele, bueno, de chaval ya más mayor, y los admiraba muchísimo, a ellas dos, a Ramón Sorois, a Miquel Lascurain, a Eneco, a Loreto de la tele, a Susana, a José Mari. Nos costó más, la verdad, encontrarlo, pero al final lo encontramos y estoy encantado. Creo que para mí es el mayor valor de este proyecto, de esta serie, este reparto, que además muchos son amigos entre ellos, muchos vienen de la comedia, cosa que a mí me ayudaba porque había, pues como pasa, solo hablando del proyecto ya a la mínima te empiezas a elevar y a hablar como grandilocuentemente. Y yo creo que ellos vinieran de la comedia rebajaba esa solemnidad, esa pretenciosidad y esa manera de hablar con tanta naturalidad. Lo que ha dicho antes de los monólogos, yo también tenía dudas, ¿cómo va a quedar esto? Si estas dos señoras que son súper de la tierra, si parece que están enterradas, si son como el colmo de cómo hacen, luego hablan, que parece realismo mágico, ¿no? Una hablando con un santo y la otra con una tumba. ¿Cómo iba a encajar todo eso? Y tenía. Pero como son tan naturales, pensé quedará bien. Y así ha quedado. Esto ha sido fundamental. Y luego el trabajo conjunto ha sido con los directores, ¿no? Sobre todo, con Félix y con Óscar, con ensayos, etcétera. Pero eso ya responder vosotras. Sí, cuando ya llegamos a grabar, ya teníamos mucho trabajo hecho. Y ya te digo, estaba ya todo ensayado, estaba todo hecho. La mitad para nosotros y la otra mitad con todos los externos que teníamos alrededor. No es verdad, no es verdad. Habéis hecho un trabajo impresionante. No estaba todo hecho. No, hicimos buen trabajo previo, además, yo creo, mucho, ¿no? De por ensayos, eso digo, ya íbamos. De analizar los guiones, de ver qué podíamos aportar, de enriquecerlos, quitar, poner, darle vuelta. Cada frase. Es decir, que hemos trabajado. Si algo no entendíamos, hablarlo con Aitor y llegar a todos a un entente para esto es así y no es más ni menos. Punto. Así, escueto. Sí. ¿No? Sin grandes alaracas, pero eso es lo que yo creo que le da realidad a la historia. Vale, pues vamos con la última pregunta. Ya siento por los que os hayáis quedado con ganas de más. Bueno, hola a todos. Enhorabuena a todo el equipo. Me gustaría preguntar a Aitor por el proceso de creación de la banda sonora con Fernando Velázquez. ¿Cómo os inspirasteis? ¿Cómo trabajasteis con él? Porque el resultado es bastante bueno. Es muy bueno. Perdón. Pero mejor que hable Fernando, ¿no? que está aquí. Bueno, pues igual que con todo lo que todos los departamentos, el criterio así general, por decirlo de alguna manera, era que nadie sobresaliera, que todo fuera de un perfil contundente, pero sin
sin exagerar nada, ni la interpretación, ni la música, ni la realización, que todo estuviera un poco al servicio de la historia que estábamos contando, que era muy densa. Si la empiezas a analizar, se podía disparar para un montón de sitios, se podía perder el control de todo, y yo creo que eso fue así. Y con la música lo mismo. O sea, uno de los criterios que seguimos es que no queríamos invitar a nadie a sentir, sino que primero sintieran el espectador lo que estaban viviendo y después ya lo asumiera con la música, lo digiriera con la música, sin inducir gratuitamente o obscenamente, ¿no?, a ningún sentimiento de ningún tipo. Y bueno, y Fernando ha hecho un trabajo excelente y como habla muy bien, pues él lo cuenta mejor. Perdona. Gracias por la pregunta. Lo ha dicho Elena perfectamente, que tenía el trabajo hecho. Yo lo tenía hecho gracias es decir, la información que a mí me daba la película, voy a llamarlo película, era suficiente para reaccionar con la música y entender cuándo era suficiente. Y aunque sea una analogía muy propia, yo de verdad que lo veía un poco como si la carne es buena, vuelta y vuelta. O sea, no hay que ponerle ni mucho aceite, ni mucha salsa, ni mucha sal. Hay que dejarla ser, ¿no? Y en este caso, además, sí que me gustaría mencionar que hemos tenido la suerte de contar con la Euskadiko Orkestra, que es la orquesta de aquí, y Cup Taldea, que es un coro magnífico, y hacer un resultado muy emocional, pero también como somos aquí, que es emocional, pero como para adentro, ¿no? Y yo creo que así ha quedado, y gracias por la mención, de verdad. Vale, pues si os parece lo dejamos aquí. Os pido un fuerte aplauso tanto para los que están en la mesa como para los que están abajo.